CTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, qué bueno poder seguir recorriendo con ustedes estos hechos tan bonitos de Jesús hacia nosotros, hechos que hablan de su amor, hechos que hablan de un signo de encuentro y que quieren revelarnos el verdadero rostro del Señor, el verdadero rostro de Dios. Hoy vamos a hablar de un milagro que el Señor cambia el objetivo. Hasta ahora el objetivo fueron las personas. Vimos cómo ante el pedido del leproso lo sanaba, vimos cómo reaccionaba ante el pedido intercesor tanto del centurión como del funcionario del rey. Vimos cómo descubre, entrando a la casa de Pedro, a su suegra con fiebre. Hoy vamos a ver el poder que el Señor tiene sobre la naturaleza, el poder que va a tener sobre un signo que los judíos entendían perfectamente bien, sobre el signo del mar, que ya vamos a explicar en breves instantes de qué se trata. Vamos a verlo ejercer todo su poderío y vamos a ver lo que ocurre con sus discípulos, cómo quedan sus discípulos ante semejante demostración de poder. ¿Dónde vamos a encontrar el texto que habitualmente conocemos con el nombre de la tempestad calmada? Seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y lo encontramos entre los versículos 23 y 27. Paralelo a Mateo, lo va a contar el evangelista Lucas en el capítulo 8, del versículo 22 al 25, y Marcos en el capítulo 4, del 35 al 41. Pero antes de empezar a leer los evangelios, me voy a remontar a algo que los hombres creyentes en el judaísmo conocían de memoria, porque estaba en el corazón de los salmos, especialmente de uno, que eran las oraciones que habitualmente acompañaban su vida a lo largo del día 3 veces, ¿no? A la mañana, a la tarde y a la noche, el hombre de fe, leyendo los salmos, rezándolos, cantándolos, tenía su oración hacia Dios. Y uno de los salmos, el 107, en el versículo 23, nos dice lo siguiente: se hicieron a la mar en sus navíos, comerciando por aguas caudalosas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en alta mar. Él mandó alzarse un ventarrón borrascoso que encrespaba las olas. Subían a los cielos, bajaban al abismo, su aliento se entrecortaba por el peligro, danzaban y se tambaleaban como borrachos, pues su pericia se había desvanecido. Pero clamaron al Señor en su angustia y los sacó de sus congojas. Redujo la borrasca a susurro y enmudeció el oleaje del mar. Se alegraron de aquella bonanza y los condujo al puerto ansiado. Fíjense en el corazón de estos hombres que rodeaban al Señor, sus discípulos, todos judíos que se habrán cansado de recitar este salmo, de cantar este salmo, que inclusive hombres de mar, como eran la mayoría de ellos, lo deben de haber experimentado en carne propia. El hecho de que muchas veces en el medio del mar y en el medio de su trabajo cotidiano se asaban unas tormentas tremendas y vieron zozobrar sus propias barcas. Fíjense que en ese medio, en ese entorno, es que se produce el milagro en donde Jesús calma la tempestad, calma el viento y serena el mar. Dice Mateo, en el capítulo 8, que cuando subía a la barca, lo siguieron los discípulos.
De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que morimos». Él les dijo: «Qué cobardes y hombres de poca fe son». Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: «¿Quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen?». Fíjense, habiendo leído el Salmo 107, nos queda clarísimo cuál es el sentimiento de estos hombres de fe. En el Salmo tienen la experiencia que el que hizo, el que creó al mar, lo domina. El único que puede dominarlo es aquel que lo hizo. Ante la angustia, ante la zozobra, clamaron a Dios y Dios apaciguó las aguas y los llevó sanos y salvos al puerto a donde querían llegar. O sea que tenían esta experiencia. El único que puede obrar de esa manera es Dios. No hay otro. Entonces, vayamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir este Evangelio como milagro para nosotros. Número 1. El Señor ya estaba un poco cansado, ¿no? Imagínense que nosotros lo venimos acompañando desde que bajó del monte, del Sermón de la Montaña, lo venimos acompañando en toda esta sucesión de milagros que fue realizando en el día. Y obviamente se subió a la barca y dice que lo primero que hizo fue quedarse dormido. Marcos lo va a contar de una manera un poco más pintoresca, porque dice que el Señor se dirigió y durmió sobre un almohadón, ¿no? Se puso a dormir sobre un cojín, como que necesitaba descansar después de tanta tarea y después de tanto poder ejercido, ¿no? ¿Y qué pasa en el medio de eso? Un Dios que duerme, un Señor que duerme y la barca que se zarandea. El lago parece que se la tragaba a la embarcación. Parece que iban a sucumbir en medio de la tormenta. Y el Señor tranquilamente confiaba. Una vez leía a un sacerdote en los escritos que hacía en su libro sobre espiritualidad bíblica algo que me llamó poderosamente la atención. El Señor dormía plácidamente porque confiaba. ¿En qué confiaba? El Señor confiaba en lo que dice el Salmo, en la destreza y en la práctica que tenían los que sabían navegar. Él confiaba en aquellos a quienes de alguna manera invitó y llevó consigo para cruzar a la otra orilla. Pero evidentemente, decía el padre Pronsato en su libro, evidentemente ellos no confiaban en sí mismos. Evidentemente ellos no pudieron darse cuenta todo lo que contenían y todo lo que se les había dado con gracia, como don, para que ellos pudieran ejercer esta actividad sin ningún tipo de problema. Y ahí entra la desesperación. Los discípulos se acercan al Señor dormido y ya hacen su primer acto de fe. Su primer acto de fe, porque ¿recuerdan lo que decía el Salmo? Clamaron al Señor por ayuda y el Señor tranquilizó el agua. Y acá hay un acto de fe. Señor, de nuevo, Adonai, de nuevo la manera como ellos se comunicaban con su Dios. Sálvanos, que morimos. Sálvanos, que morimos. Entonces, hay un acto de fe. Hay un acto de fe a quien se lo están pidiendo, ¿no? Hay un acto de fe en la confianza plena que Él es el único que puede obrar para que todo vuelva
a la normalidad y para que puedan llegar a donde se habían dispuesto a llegar. Entonces, ¿por qué los reta? ¿Por qué los reta? ¿Por qué les dice qué cobardes, qué hombres de poca fe son? ¿No? En casi los 3 evangelios, tanto Marcos, Lucas y Mateo, terminan más o menos de la misma manera. A lo mejor en Marcos un poquito más fuerte es lo que le contesta el Señor, diciéndoles por qué son tan cobardes, ¿no? ¿Aún no tienen fe? Es más duro en Marcos, pero claro, en Marcos no le dijeron, Señor, sálvanos, ¿no te importa que nos muramos? Es un reproche. A ver, ¿no te importa? A mí me encantan los evangelios, porque cada evangelio transmite lo que todos nosotros sentimos. ¿O acaso cuántas veces en nuestra vida sentimos que nuestra propia existencia se zarandea como esta barca en el medio del mar? ¿Cuántas veces nos sentimos a la deriva? Nos sentimos, como dice Lucas, que el agua nos cubre, que el agua nos zarandea, que nos ahogamos, no le vemos la solución, no vemos por dónde salir ilesos ante tanta fuerza desencadenada contra nosotros. Eso es lo que el Señor de alguna manera trata de mostrarles. ¡Qué cobardes y hombres de poca fe! No porque no confiaran en Él, porque acá está claramente, confían, sino porque no son capaces de confiar plenamente en lo que Dios puso ya dentro de ellos mismos. Se ahogaban, como decimos habitualmente en nuestro dicho popular, se ahogaban en un vaso de agua. Estas pruebas que a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, vemos a un Israel tribulado por las pruebas, tribulado por un momento de dolor, por un exilio. Pero en ese momento de dolor y en ese exilio es donde aparece la fuerza para poder salir adelante. Los elementos, las herramientas para hacer uso de ellas y para poder sortear la dificultad a la que estaban siendo sometidos. Aquí pasa lo mismo. Un poco hay este llamado de atención a esta falta de fe en sí mismo, falta de fe en todo lo que Dios les había dado para que pudieran sortear el tema. Y otro punto que siempre surge cuando uno medita y uno ora con esta parte de los evangelios, ¿no? El Señor nos quiere indicar algo tan importante que nosotros lo tenemos a Él y nosotros lo llevamos a Él en nuestra vida, ¿no? Estamos con Él todo el tiempo porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero eso no significa que la vida esté exenta de tormentas, que esté exenta de estos vientos que muchas veces pueden hacernos pensar que vamos a zozobrar, que nos vamos a hundir, que vamos a desaparecer. El tema es cómo con el Señor se atraviesa el problema, se atraviesa la dificultad, se atraviesa la tormenta en donde estamos realmente, a donde estamos siendo sometidos, lo que nos está increpando, ¿no? Algo muy importante, fíjense que así como veíamos en uno de los evangelios que el Señor había increpado a la fiebre y la fiebre se había alejado, acá el Señor increpa al viento y al lago y sobrevino una gran calma, los increpa, muestra el poder sobre la creación. Él que tuvo el poder sobre la enfermedad, ahora la tiene sobre la creación. Y claro, en el Salmo veíamos que los hombres se alegraban y daban gloria a Dios por la calma que había sobrevenido cuando el Señor les otorgó esa gracia. En cambio, fíjense lo que pasa ahora. En los 3 evangelios dice lo mismo. Los hombres se decían asombrados y temerosos. ¿Quién es este
Este milagro les hace preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Me gustaría ir un poquito más adelante al capítulo 14 de Mateo para mostrarles que no solo el Señor calma el mar y el viento, sino también en un acto de poder, en una demostración que lo domina, camina sobre él. ¿Por qué? Porque el mar, según la tradición judía, era el lugar del mal, era el lugar habitual en donde residía el mal. El mar es un lugar caótico, un lugar que no tiene, es un sitio donde hay inconsistencia, donde uno no puede encontrar firmeza, donde uno habitualmente se hunde, ¿no? Entonces, por lo general, el signo del mar, tanto en la literatura judía, y lo vamos a recoger en el Apocalipsis, va a ser el lugar de la residencia del mal. Entonces, en el capítulo 14, en otro episodio, en donde el Señor también va a mandar a sus discípulos a que se embarquen para pasar a otra orilla del lago o del mar de el lago de Galilea, el mar de Galilea o el lago Tiberíades, como ustedes lo quieran llamar, y como aparece en sus distintos nombres a lo largo de los evangelios, dice que mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras despedía a la multitud. Este episodio viene después de la multiplicación de los panes, para ustedes ponerlos en contexto. Capítulo 14, versículo 22. Después de despedir a la gente, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron, «¡Es un fantasma!» y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo, «¡Anímense! Soy yo, no teman». Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Fíjense qué belleza, qué diálogo en esta acción, y termina que cuando subieron a la barca los dos, el viento amainó y los de la barca se postraron ante él diciendo, «Ciertamente eres Hijo de Dios». ¿Se acuerdan cómo habían terminado el episodio anterior? Cuando calma la tempestad. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el lago y el viento le obedecen? Acá, en este gesto primero de ir hacia ellos caminando en una superficie que a ellos, en la barca, los zarandeaba y les hacía temer, ¿no? Porque dice que se les había, se encontraba, sacudía, que estaban siendo sacudida la barca por las olas, porque tenían viento contrario. Habitualmente, cuando uno estudia este tipo de evangelio, se da cuenta que la barca representa a la iglesia, que los discípulos que están allí representan, no son los apóstoles, aquellos que van a suceder al Señor llevando el evangelio y siguiendo trabajando por el reino de los cielos, ¿no? Y fíjense que esta barca con viento contrario muestra las dificultades a las cuales muchas veces se ve
o enfrenta, la iglesia enfrenta a la comunidad, ¿no? Los vientos contrarios. Y el Señor que se le acerca caminando sobre el agua. Este agua que la sacude, este agua que les hace entrar en temor, recibe el poderío del Señor. El Señor la domina, camina sobre ella, se le impone, está por encima de la fuerza y va hacia ellos. Y en este punto vemos a Pedro que de alguna manera lo desafía, y como estamos en Mateo, yo les invito a que lean en las tentaciones cómo empieza el demonio a hablarle, ¿no? Si eres hijo de Dios, tal cosa, si eres hijo de Dios, tal otra, ¿no? Acá Pedro un poco como que lo desafía de la misma manera. Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. El Señor lo invita y Pedro va. Pero obviamente en la mitad parece que Pedro, como muchas veces hemos leído en los libros de meditación, en libros de Lectio Divina, Pedro le quita los ojos a Cristo, le quita los ojos a aquel que lo invitó a ir hacia él, aquel que lo estaba haciendo que también él tuviera la posibilidad de dominar aquello que nos hace tambalear, aquello que nos hace zozobrar, que nos hace hundir. Pero en su debilidad, en su humanidad, sintió miedo cuando sintió el viento fuerte que le pegaba. Tuvo miedo, y el miedo es el que lo hizo hundir. Señor, sálvame. En ese momento, el Señor lo toma de la mano, pero le recrimina: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? ¿Por qué realmente quitaste la confianza en mi persona, en mi poder, en lo que yo represento? ¿No? ¿Por qué comenzaste a hundirte? Y cuando subieron juntos a la barca volvió a la calma, la barca recobró la tranquilidad y los que estaban en ella se sorprendían diciendo: ciertamente eres el Hijo de Dios. Fíjense que la barca, en representación de la iglesia, cuando vuelve en los momentos de zozobra, que se aleja de la mirada del Señor, que se aleja, o mejor dicho, que quita los ojos hacia donde tienen que estar, ¿no? Hacia la presencia de Cristo, hacia la persona de Cristo, hacia el poder de Cristo, ¿no? Que todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible, lo dice tanto el Antiguo Testamento como los Evangelios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando le perdemos, cuando le sacamos esa certeza a esa noción tan grande que Dios nos pide que tengamos presente en nuestra vida, realmente zozobramos y nos hundimos. Pero claro, cuando volvemos a invitarlo a que sea parte, cuando volvemos a estar con Él, cuando lo subimos, cuando lo asociamos a cada una de nuestras acciones individuales y comunitarias, nuevamente la barca recupera su estabilidad. Y obviamente no nos queda duda de quién es. Ciertamente sos el Hijo de Dios, ciertamente sos Dios entre nosotros, sos ese verbo pronunciado por el Padre que habita entre nosotros y que nos da esa capacidad de sabernos abrazados, de sabernos contenidos, de sabernos acompañados y nunca defraudados. Me gustaría, antes de acabar con este tema, contarles que en el Evangelio Marcos hace el paralelo del caminar sobre las aguas de Marcos, que está en el capítulo 6, versículo del 45 al 52. Es un episodio bellísimo, porque Marcos
dice que el Señor, después de darle de comer a 5.000, después de la multiplicación de los panes, el Señor se retira, se va a orar a una montaña. Pero desde la montaña no le saca la mirada a lo que ocurre en el lago. Y descubre, mientras ora, cómo se zarandeaba la barca en medio de la superficie del mar, ¿no? Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les dijo, anímense, soy yo, no teman. Subí a la barca y el viento cesó. Fíjense qué interesante. El Señor, dice Marcos, se aleja a un monte a orar, pero en la oración los tiene, no le pierde de vista, los tiene muy, muy presente, no saca los ojos de lo que le estaba aconteciendo a la barca y a sus discípulos. La oración también se convierte en acción. La oración del Señor se convierte en una acción decidida en donde lo vuelve a ser cercano, lo vuelve a ser prójimo, ¿no? Viéndolos, porque tenían viento contrario y estaban fatigados de remar, hacia la madrugada se acercó, viéndolos. Es así lo que pasa con nuestra vida también. Muchas veces nos parece de que estamos solos en medio del mar, que estamos solos en medio de la tormenta, que no vamos a poder ni con las aguas turbulentas ni con el viento en contra. Sin embargo, como nos dice el Señor en el Evangelio, Él está permanentemente con nosotros, recordándonos todo lo que podemos, recordándonos todo lo que se nos dio para poder sortear el temporal y para también recordarnos que es absolutamente imperioso asociarlo a Él en cada momento de nuestra existencia. Bueno, vamos a continuar meditando y recorriendo juntos esta acción sanadora del Señor. Yo espero que hoy también tomen ustedes sus Biblias y puedan verse en una barca surcada por el viento, surcada por el mar, pero con un Señor que le trae calma, que le trae sosiego, que le trae seguridad. Chao.